Revelado. El increíble poder del estoicismo para transformar tu vida de manera extraordinaria. En una noche serena en el corazón de México, Alberto se sentó con el alma en vilo, mirando las estrellas desde su patio. La luna le observaba, cómplice de su angustia, mientras su mente danzaba entre la promesa de un futuro luminoso y la oscuridad del deber. A sus 45 años, ese hombre de manos callosas había cultivado la tierra, pero no su sueño, la ingeniería. Las expectativas de su familia y su madre enferma lo mantenían atrapado en un ciclo de responsabilidades, como un agricultor atado a su cosecha. ¿Qué pasará con ella si cambio? Se cuestionaba con voz temblorosa, mientras el eco de sus ansias por escapar del yugo de la tradición lo atormentaba. El diálogo con don Ernesto unos días atrás había encendido algo en su interior. El viejo, con su sabiduría arraigada en el sufrimiento y el desengaño, le había hablado del estoicismo, de aceptar las adversidades con valor. Sin embargo, en su pecho había una tormenta. La tradición clamaba por su obediencia. A su alrededor, la gente murmuraba. Alberto se ha vuelto un soñador, no entiende su lugar, decían. Cada palabra, cada mirada, lo herían como flechas. Su mente bullía en un conflicto feroz, desgarrándolo en múltiples matices de desasosiego. A veces siento que no soy suficiente, le confesó a Gabriela una noche. Ella, su pilar, lo miró con preocupación. Tu madre necesita de ti, y esta viña, no podemos permitir que todo se derrumbe. Las palabras de su esposa resonaban en su mente, una balanza que pendía hacia la obligación. ¿Qué precio tenía su felicidad? La lucha interna se convirtió en una sombra que lo acompañaba a cada rincón del campo. El surco de la tierra se parecía cada vez más a las cicatrices de su alma. ¿Cómo puedo cambiar mi destino sin dejar a mi familia atrás?, se preguntaba. Pese a las dudas que lo encadenaban, Alberto decidió que no podía resignarse. Entre la siembra y la cosecha, empezaba a leer libros de ingeniería, a pesar de que cada página lo llenaba de incertidumbre. Los conceptos, las fórmulas, se entrelazaban con sus responsabilidades, creando un torbellino de emociones. La angustia aumentaba cada vez que su madre lo llamaba, y sus ganas de aprender se sentían egoístas en medio de lo que ella requería. Soy un traidor a mi sangre, pensaba, mientras la tensión en su columna crecía y el cansancio pesaba en sus ojos. Su vida no se detenía. Los murmullos del pueblo lo seguían acechando, llenando su mente de inseguridades. ¿Acaso se puede ser ingeniero y agricultor al mismo tiempo? Se cuestionaba mientras sus apuntes se apilaban en la mesa, como un recordatorio de su lucha. La frustración y la esperanza se entrelazaban. Estoicismo y miedo, determinación y culpa. Su corazón estaba en guerra. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día decisivo llegó cuando, con un nudo en la garganta, se levantó para compartir su trayecto en la plaza del pueblo. Alzó la voz, temblando, relatando sus fracasos y aprendizajes. Pero, de repente, un desafío resonó desde el fondo. ¿El conocimiento puede cambiar nuestra vida aquí en el campo? ¿Es solo un sueño? La pregunta, cargada de escepticismo, provocó un silencio paralizante. Su corazón se detuvo. En ese momento, la presión de las expectativas sociales se transformó en una presión palpable, colocándolo frente a una bifurcación. El ambiente se volvió denso. El futuro de Alberto, un hilo delgado en el que pendía su sueño. La sombra del fracaso aún lo acechaba, pero la búsqueda de su verdad personal resonaba más fuerte que los murmullos. Con una mirada firme,
Se preparó para responder. ¿Podría cambiar el destino de su vida y el de su pueblo al mismo tiempo? La historia de Alberto estaba lejos de terminar, y él, aún en su confusión, se adentraba en un camino incierto, donde las raíces de su vida podían florecer o marchitarse. El murmullo del pueblo quedó ahogado en el eco de su propia voz, mientras Alberto procesaba la pregunta que flotaba en el aire. Era un desafío, no solo ante los demás, sino también ante sí mismo. Se encontró a un paso de desmoronarse, pero una chispa de determinación empezó a encender su interior. Aquella pregunta representaba no solo el estado de su propia vida, sino también la posibilidad de un cambio radical que podría inspirar a otros a atreverse a soñar. Sin embargo, los rostros de quienes lo rodeaban, llenos de escepticismo y duda, se reflejaban en su mente. La tradición no se puede romper, repetía la voz del pueblo. Pero, ¿quién decía que no podía coexistir el conocimiento con el trabajo de la tierra? Esa intersección, ese punto donde sus sueños podían entrelazarse con su realidad actual, se presentaba ante él como una oportunidad. Sí, puede cambiar, respondió, su voz resonando con una fuerza que no sabía que poseía. Las palabras fluyeron, impulsadas por el deseo de romper esas cadenas invisibles que lo ataban. Comenzó a compartir sus visiones. Una agricultura moderna, consciente de la tecnología, que incorporara principios ingenieriles para optimizar cultivos y rendimiento. Vio el interés brillar en algunos ojos, y eso alimentó su convicción. No se trata de dejar mi hogar, se trata de transformarlo. Mientras hablaba, sintió cómo sus angustias se disipaban. Describió con fervor su deseo de crear prácticas que beneficiaran a todo el pueblo, enfatizando que su camino no era un acto de egoísmo. Era un intento de forjar un legado. Algo por lo que muy posiblemente sus propios hijos pudieran sentirse orgullosos. Al concluir, Alberto observó a la multitud y vio asombro, pero también temor. No todos aceptaban el cambio con facilidad. Está bien preguntar, se dijo a sí mismo. La inseguridad latente se transformó en un ligero alivio. Se dio cuenta de que compartir su historia era en sí mismo un acto de valentía, uno del que incluso las voces más críticas no podrían burlarse. Él estaba en el proceso de romper sus propios límites y eso lo hacía más fuerte. Al regresar a casa, Gabriela lo esperaba, su rostro iluminado de orgullo, pero con una sombra de preocupación. ¿Y si no entienden? ¿Y si te ven solo como un loco?, cuestionó. Alberto se sintió aliviado, pero también incrementó su determinación. Eso podría ser posible, pero ahora he visto lo que puede surgir si abro esta puerta. No solo tengo que enfrentar su expectativa, debo también desafiar la percepción que tengo de mí mismo. Decidido a establecer su camino, comenzó a organizar pequeñas charlas informales sobre técnicas agrícolas innovadoras, combinadas con los principios fundamentales de ingeniería. De a poco, la idea de ver el cambio resonaba entre unos pocos miembros de la comunidad, pero en los rincones oscuros de su mente aún se libraba una batalla monumental. Las criptoras de sus inseguridades seguían cavando profundo, y aunque había perdido el miedo a hablar, podía sentir que su confianza todavía necesitaba ser alimentada. Entonces, un nuevo desafío se presentó en su horizonte. Un grupo de inversionistas locales decidió poner a prueba su idea, pero requerían un plan detallado y la validación técnica de sus métodos. La presión de aceptar podría significar el primer paso hacia un futuro ingeniero, pero también significaba arriesgarse a elevar sus expectativas a niveles inalcanzables. Era este el momento de demostrar, no solo a otros, sino también a sí mismo, que su visión podía ser más que una simple idea. Alberto se halló ante una decisión crucial. Debía adentrarse en la batalla de elaborar un proyecto que pudiera cambiar su futuro y desmantelar la resistencia que lo había mantenido cautivo. Mientras repasaba los conceptos en su mente, comenzó a darse cuenta de algo aún más profundo. Este no solo era un reto profesional, sino una transformación personal, en la que el estoicismo que tanto le había resonado,
Estaba al borde de convertirse en parte esencial de su ser. Los días que siguieron lo sumergieron en un ciclo frenético de estudios y preparación, pero también de autoevaluación. ¿Era suficiente todo lo que había aprendido? ¿Podría valerse de su actual conocimiento para crear un plan viable? En cada intento, sentía que su esencia se distorsionaba entre el deseo y la realidad que lo sostenía. Mientras se retiraba a su lugar de calma, miró hacia las estrellas nuevamente. En su corazón, aún resonaba una pregunta angustiadora. ¿Seré capaz de lograrlo? La respuesta debía ser contundente y clara, un eco que exigía resolverse antes de dar el siguiente paso. Pero algo inquietante emergía. Quizás no fuera solo un plan lo que necesitaba, sino también una exploración más profunda de lo que éste representaría para su vida y su corazón. La conciencia de la transformación, y de lo que se esperaba de él, empezaba apenas a florecer. El reloj avanzaba implacable mientras Alberto se sumergía en la búsqueda de la respuesta adecuada. Cada minuto contaba en su esfuerzo por estructurar un plan que resonara no solo con la lógica de los inversionistas, sino también con el alma de su proyecto. Su escritorio, una mezcla de apuntes, libros y esquemas, se pobló de ideas y dudas. La tormenta de pensamientos lo consumía. ¿Realmente tenía lo necesario para esto? Había noches en las que se desvelaba. El peso de sus inseguridades lo seguía como una sombra. Pensar en su infancia, en el campo disfrutando la simplicidad de la vida, y ahora cargar con los sueños de ser un innovador, lo enfrentaba a una realidad que parecía un abismo. Trataba de aferrarse a su anhelo por transformar la agricultura de su tierra, pero las voces de duda no desaparecían. A veces, sentía que estaba apenas en el borde, y cualquier paso en falso lo hundiría en el desasosiego. Una mañana decidió salir a caminar al campo. Allí, la frescura del aire y el olor a tierra lo conectaron con sus raíces. Al observar la forma en que crecía cada planta, se dio cuenta de que cada una enfrentaba sus propias batallas de desarrollo. Podía sentir la lucha implícita en cada brote que perforaba el suelo firme. La naturaleza no se detenía ante la adversidad. Esa revelación lo golpeó con fuerza. Si la tierra seguía su curso a pesar de los desafíos, ¿por qué él no podía hacer lo mismo? Regresó a casa con una nueva perspectiva. La idea de que el estoicismo, esa filosofía de la resiliencia, no solo era una teoría lejana, sino una herramienta y un estilo de vida, comenzaba a tomar forma en su mente. Tenía que aplicarlo no solo a los desafíos externos, sino a sus conflictos internos. Comenzó a meditar sobre cómo cada obstáculo que enfrentaba podía ser una oportunidad de crecimiento y aprendizaje. Con renovado ánimo, se sentó con propósito ante su escritorio. Comenzó a esbozar su plan, integrando su conocimiento ingenieril con el arraigo en su tierra. No solo se trataba de números o innovación, cada componente del proyecto debía resonar con un mensaje de esperanza y transformación. Alberto se dio cuenta de que su visión no era meramente técnica, su misión era inspirar un cambio de mentalidad que pudiera permear en la comunidad. Al finalizar el primer esbozo del proyecto, sintió que habitaba un terreno más sólido. Era momento de asegurar la validación técnica que los inversionistas exigían. Sin embargo, sabía que no podía actuar solo desde la lógica. La parte emocional de su proyecto debía ser tan sólida como sus fundamentos. Un par de días después, abordó a su amigo Lucas, un agrónomo que siempre había respetado. «Sé que has estado viendo lo que comparto», empezó Alberto. «¿Estarías dispuesto a revisar mi proyecto?» Lucas accedió, pero no sin esbozar su propia inquietud. «Alberto, lo que haces es audaz. Te estás jugando mucho, y no todos verán lo que tú ves», advirtió. Pero esas palabras no caían en desánimo, sino que se transformaron en combustible. Desafiar su propia vulnerabilidad era, irónicamente, lo que lo estaba llevando a la fortaleza. Alberto dedicó las semanas siguientes a trabajar codo a codo con Lucas, quienes entre charlas y risas, también abordaron las dificultades inherentes a cualquier proyecto.
su experiencia y sus críticas construyeron un puente que fortaleció el plan original. En esos momentos de incertidumbre y colaboración, Alberto entendió que no estaba solo. Así como las plantas necesitan de la lluvia y el sol, él necesitaba de la otra voz, del apoyo externo. Pero a medida que el esbozo se convertía en un documento más completo, una duda latente lo invadió. ¿Aceptaría finalmente ese primer contacto que podría llevarlo al sueño que había amado y temido al mismo tiempo? ¿Podría lograr el sueño que había imaginado? ¿O se vería abrumado por las expectativas que él mismo había construido? La llegada del día de la presentación se respiraba en el aire. Mientras se preparaba, una pregunta aterradora remarcó su mente. ¿Qué pasaría si fracasaba? Aún así, una voz interior más fuerte lo empujaba a avanzar, a entregarse al proceso, porque en la búsqueda de la verdad de su propia alma encontró el verdadero propósito de su lucha. Y con ese despertar, un nuevo ciclo se abría ante él. Todo estaba a punto de cambiar. Sin embargo, en el rincón de su mente restaba una incertidumbre profunda. Si lograba captar el interés de los inversionistas, ¿sería capaz de mantener su propia esencia en el camino hacia el éxito? El momento de la verdad se acercaba. La mañana de la presentación, Alberto despertó con una mezcla de nervios y determinación. El sol asomaba por el horizonte, tiñendo el cielo de colores cálidos que llenaban su habitación. Sin embargo, la alegría de un nuevo día no lograba disipar la inquietud que lo asediaba. El tiempo se mostraba implacable. Sabía que esta presentación no solo definiría su futuro profesional, sino también su identidad como innovador, como soñador. Mientras se preparaba, la imagen de su madre se proyectó en su mente. Ella siempre había sido su voz de aliento, animándolo a seguir adelante incluso cuando la vida se tornaba compleja. Recordaba sus consejos. Alberto, no temas a los sueños grandes. Lo que realmente te define es cómo te enfrentas a ellos. Le dio un giro a su propia reflexión. ¿Realmente estaba preparado para esto? Al llegar a la sala de conferencias, tomó un momento para observar a su alrededor. La tensión en el aire era palpable. Los inversionistas, uniformemente distantes, representaban tanto una oportunidad como un desafío. En ese instante de silencio previo a la acción, lo envolvió la necesidad de manifestar no solo su proyecto, sino su pasión. Pero aún había algo más profundo en juego. Durante la presentación, las palabras fluyeron de sus labios con el mismo fervor con el que había abordado cada ensayo. Alberto no solo habló de cifras y proyecciones, sino que dio vida a su proyecto a través de anécdotas personales. Sus recuerdos en el campo, la visión de un futuro en el que la tecnología y la agricultura coexistían en armonía. Sin embargo, no todo fue sencillo. Uno de los inversionistas, un hombre de rostro impasible, interrumpió. ¿Y si esto no funciona? ¿Qué pasa si fallas? ¿Puedes asegurar que tu propuesta se sostendrá ante la realidad del mercado? Indagó con un tono escéptico, como un puñal desgarrando la ilusión que había tejido. En ese momento, el caos de pensamientos regresó a su mente, y la sombra de la duda lo tentó. Sin embargo, en lugar de retroceder, tomaron fuerza las lecciones aprendidas en su viaje de autodescubrimiento. Adoptando la perspectiva estoica, enfrentó la pregunta. No puedo garantizar el éxito, igual que la tierra no siempre produce lo que sembramos. Pero sí puedo prometer que aprenderé de cada experiencia, que seguiré luchando por la autenticidad de mi propuesta, respondió, con la voz firme y clara, asumiendo con valentía la incertidumbre. Con cada respuesta, su autoconfianza se fue afirmando. Los murmullos se convirtieron en atención, incluso en admiración. La tensión de la sala comenzó a desvanecerse, y el hombre, que había sido su mayor escéptico, asintió levemente, como si le hubiera tocado una fibra sensible. El ecos de la presentación aún retumbaban en su mente mientras se retiraba de la sala. Una mezcla de euforia y ansiedad lo inundaba. Había abierto su corazón en un lugar que se sentía hostil y complicado. Se había expuesto ante la posibilidad de rechazo, y sin embargo, no se había dejado abatir.
Sabía que había dado un paso significativo en su desarrollo personal, no solo como emprendedor, sino como ser humano. Esa noche, mientras reflexionaba sobre el resultado, una inquietud sutil comenzó a germinar en su corazón. Había salido de la sala enfrentando su vulnerabilidad, pero ¿había logrado realmente dejar una huella en esos inversionistas? Sabía que el viaje no terminaba aquí. Muchos lazos aún debían forjarse, y muchas decisiones debían tomarse. Se dio cuenta de que, independientemente de la respuesta de los inversionistas, había algo que debía explorar más a fondo. La conexión entre su propósito y el sentido de pertenencia que había sentido al presentar su visión, al compartir su historia. Pero, ¿seguiría esa conexión en los próximos pasos? La inminente respuesta de los inversionistas iluminaba su mente, y un nuevo desafío formaba sus pensamientos. ¿Cómo protegería esa esencia que había despertado en él, mientras navegaba por el terreno espinoso del éxito potencial? Era un laberinto que solo comenzaba a comprender. Así, el círculo se cerraba, y un nuevo capítulo se dibujaba en su horizonte. La lucha no solo sería por el éxito financiero, sino por preservar la autenticidad de su ser en un mundo que ha olvidado cómo soñar. En esa búsqueda, sentía que estaba a punto de descubrir una verdad aún más profunda sobre lo que realmente significaba tener éxito. Alberto despertó al día siguiente con una claridad que nunca había experimentado. La presentación había marcado un punto de inflexión, y con cada respiración sentía cómo la presión que lo había agobiado comenzaba a desvanecerse. Había vivido el momento de la verdad, y, a pesar de la incertidumbre que lo rodeaba, una nueva determinación lo impulsaba a seguir adelante. El camino profesional que antes parecía una senda oscura y llena de obstáculos, ahora se iluminaba con vislumbres de oportunidades. La vida no se detiene, pensó, mientras preparaba su café, el aroma envolvente sirviendo como un recordatorio de lo que significaba nutrir sus pasiones. Las dudas persistían, pero ya no lo paralizaban. En su lugar, se cultivaba una curiosidad genuina por lo que vendría. Decidió dar un paso más. No esperaría la respuesta de los inversionistas para definir su futuro. Randommente, recordó una conversación con su amigo Jorge, un genio del marketing. Jorge solía decir que el verdadero poder del liderazgo radica en la capacidad de inspirar a otros, de hacerlos sentir como capitaneando su propio barco. Alberto comprendió que no solo tenía que vender una idea, sino también construir un espacio donde otros pudieran sentir su motivación. Con ese propósito en mente, decidió organizar un encuentro informal con emprendedores locales. Pensó que era la oportunidad perfecta para compartir su visión, y también para escuchar las historias de los demás. La idea de formar una red de apoyo, donde compartiera tanto sus triunfos como sus fracasos, hizo que se le erizara la piel. ¿Por qué no ser un catalizador de cambio en su propia comunidad? Al llegar al pequeño café donde se reunirían, se encontró rodeado de caras ansiosas y esperanzadas. Cada uno traía consigo desafíos y experiencias diferentes. La incertidumbre en su corazón se mantuvo, pero ahora se trasladó a un territorio fértil. Con la voz temblorosa, comenzó a hablar de su proyecto y del sentido de pertenencia que había encontrado en su último paso. Cada palabra resonaba con un profundo deseo de conexión auténtica. A medida que las horas avanzaban y las conversaciones fluían, Alberto observó cómo su propia vulnerabilidad había logrado abrir puertas en los demás. Compartieron anécdotas sobre fracasos, sueños aplazados y momentos de incertidumbre. Escuchar aquellas historias no solo lo enriquecía, sino que le proporcionaba una perspectiva nueva sobre sus propias luchas. Comenzó a entender que cada uno de ellos poseía un trocito de verdad que, al unirse, podría formar algo potente. Sin embargo, no todos respondieron con entusiasmo. Un joven visiblemente escéptico interrumpió con sombras de duda. ¿No crees que este optimismo es ingenuo? Hay más en juego que buenas intenciones, y el mercado no perdona. Aquella pregunta se instaló en su mente como una espina. Sus dudas resurgieron, pero esta vez se armó de valor para confrontarlas.
La realidad es incierta, pero mi compromiso con la autenticidad me da la fuerza para afrontar cualquier desafío. Lo que más me preocupa no es el fracaso, sino perder de vista el propósito. Estoy aquí para construir, no solo para ganar. Esa respuesta provocó un cambio en el ambiente. Las miradas se entrelazaron, y se percibió una energía renovadora. El escepticismo, en lugar de aplacarlo, había encendido más preguntas y discusiones entre los asistentes. Alberto se sintió más fortalecido, comprendiendo que, a pesar de las nubes de duda, el verdadero poder provenía de la conexión humana y de un propósito compartido. Al terminar la reunión, una sensación de plenitud lo envolvió. Había cultivado no solo amistad, sino una comunidad alrededor de su visión. Y en el fondo, sabía que había evolucionado no solo como empresario, sino como ser humano, que entendía que los lazos que forjamos son lo que realmente importa. Mientras caminaba hacia su hogar, cada paso lo acercaba a una revelación. Había un poder inagotable en la vulnerabilidad y la honestidad, en compartir por igual tanto las victorias como los fracasos. Sin embargo, en el camino hacia el fortalecimiento de esas conexiones, se dio cuenta de que había un nuevo dilema acechante. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para mantener su esencia, mientras construía un futuro que todavía no veía con claridad? Las preguntas seguían formándose en su mente como ecos persistentes, y mientras se sentaba en su escritorio esa noche, sintió que el viaje apenas estaba comenzando. ¿Cómo podía seguir alimentando esa conexión sincera sin perderse en el ruido del éxito y el reconocimiento? La lucha por su esencia estaba en marcha, y con cada decisión, el futuro podía tomar un rumbo incierto. En ese instante, comprendió que el verdadero desafío apenas se presentaba. La mañana siguiente trajo consigo un aura de expectativa. Alberto se despertó con una energía renovada, alimentada por los sueños apenas esbozados la noche anterior. La idea de equilibrar su autenticidad con las demandas del mundo exterior latía con más fuerza que nunca. Decidido, se sentó frente a su escritorio y comenzó a delinear una estrategia. No podía permitir que el miedo a perder su esencia lo desviara de su camino. Había leído sobre estoicismo, una filosofía que abogaba por centrarse en lo que se puede controlar y la aceptación de lo que no. Reflexionó sobre cómo podía integrar esos principios en su vida diaria. Con cada palabra que escribía, se sentía más capaz de enfrentar los retos y distracciones que podrían presentarse en su camino. Si me aferro a mis valores, experimentaré el éxito a mi manera, se dijo a sí mismo. Mientras se preparaba para una nueva reunión con los emprendedores del día anterior, decidió que no solo se trataría de compartir ideas, sino de establecer un protocolo de autogestión emocional. Quería que cada uno de ellos, incluido él mismo, estuviese preparado para manejar el escepticismo y la crítica. Sabía que las expectativas del mercado podían ser voraces, sin embargo, su actuación y decisiones debían permanecer centradas en sus objetivos genuinos. Cuando llegó al café, el ambiente era más íntimo. Las conversaciones empezaban a fluir como ríos de ideas. Alberto comenzó la sesión compartiendo la visión de un sistema de apoyo, pero esta vez con un giro. Cada participante debía identificar su mayor temor relacionado con el emprendimiento. Comenzar desde la vulnerabilidad, y no del optimismo a toda prueba, podía resultar en un diálogo más profundo. Uno a uno, los asistentes fueron revelando sus miedos. El fracaso, la falta de recursos, la presión del legado y el desánimo por compararse con otros. Alberto escuchaba atentamente, tomando nota mental de cada intervención. Cada historia resonaba como un eco en su interior. Él también luchaba contra el mismo espectro de dudas. Pronto, las dudas individuales comenzaron a entrelazarse en una red de comprensión. Fue entonces cuando una mujer se animó a cuestionar. ¿Realmente podemos ser honestos sobre nuestros miedos y aún así mantener la fe en nuestros sueños? La pregunta lo sorprendió, pero resonó intensamente. Se dio cuenta de que el estoicismo también implicaba un compromiso con la posibilidad de la derrota.
Alberto miró a los ojos de los presentes y con firmeza respondió: el estoicismo no elimina el miedo, sino que nos da herramientas para enfrentarlo. Aprender a gestionar nuestras emociones es clave para nuestra resiliencia. En este espacio, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de proteger nuestros sueños y ser honestos al respecto. Solo así crearemos algo significativo. Esa afirmación inició un giro en la conversación. Un intercambio sincero que lentificó el ritmo, pero profundizó la conexión emocional entre ellos. Alberto pudo observar cómo el debate había evolucionado. Aquella esquina del café comenzó a sentirse como un refugio para la vulnerabilidad, un lugar donde se podía desnudarse ante el mundo, sin el temor de ser juzgado. A medida que la reunión llegaba a su fin, la atmósfera de apoyo era palpable. Alberto sintió que su misión estaba tomando forma, pero una inquietud cruzó su mente. Aquella vulnerabilidad era un arma de doble filo. La gente tiende a buscar a quienes comparten debilidades, pero ¿cómo podría protegerse de un eventual abuso de dicha confianza? Al salir, una sombra de preocupación se instaló en su pecho. Ese dilema lo ocupaba. Le susurraba que la autenticidad plena podía atraer tanto a aliados como a adversarios. Se detuvo en la esquina de la calle, sintiendo el peso de la incertidumbre. Levantó la vista hacia el cielo despejado, repleto de posibilidades, y formuló una nueva pregunta. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para forjar conexiones verdaderas sin exponer su esencia al peligro? La respuesta, aún lejana, iluminaba su camino hacia un destino incierto, uno que provocaría su transformación personal y profesional. En ese momento crucial, comprendió que el viaje apenas comenzaba, y que cada decisión que tomara resonaría muy lejos en su futuro. La historia de su evolución se estaba desplegando, y una nueva inquietud le aguardaba. ¿Podría realmente navegar los mares de la vulnerabilidad sin perderse en la tempestad? Alberto se despertó a la mañana siguiente con la mente agitada, reflexionando sobre los dilemas surgidos durante la reunión. La idea de vulnerabilidad aún resonaba en su interior, pero ahora era un eco persistente que le desafiaba a llevar esa honestidad un paso más allá. Podía plasmar ese aprendizaje en su vida personal y profesional sin sacrificar su propia esencia. Mientras se preparaba para el día, se sentó en su escritorio, buscando claridad en el caos mental. Los principios del estoicismo que tanto le habían inspirado estaban comenzando a tomar sentido, pero la aplicación práctica de esos conceptos seguía siendo un reto. El temor de que su autenticidad pudiera volverse un arma de doble filo jugaba en su mente como un disco rayado. Sin embargo, también sentía una chispa de determinación, una oportunidad de transformar ese caos en algo constructivo. Decidió escribir un diario. No solo un registro de eventos cotidianos, sino un espacio para explorar sus pensamientos y emociones más profundos. Quería entender su relación con la vulnerabilidad y cómo podía equilibrar ese sentimiento con su deseo de autenticidad. Escribió sobre sus experiencias en el café, cada uno de los temores compartidos, cada momento de conexión. Era un compromiso consigo mismo, un acto privado que establecería el tono de su desarrollo personal. En los días que siguieron comenzó a implementar pequeños cambios en sus interacciones diarias. En lugar de disimular su ansiedad en las conversaciones de trabajo, Alberto comenzó a abordar los fracasos de forma transparente, aprendiendo a abordar cada conversación como una oportunidad para crecer. Hablar públicamente de sus propios temores se convirtió en una forma de fortalecer su carácter. En cada intercambio, se sentía más ligero. La carga de la ocultación se estaba desvaneciendo. Sin embargo, al mismo tiempo, el nuevo escenario lo dejó expuesto. Alberto se encontró en situaciones donde las palabras de aliento eran acompañadas de críticas veladas, y las inseguridades asistían al espectáculo. La tensión emocional empezó a escalar, y la vulnerabilidad se tornó en un dilema cotidiano. ¿Era realmente el camino que deseaba seguir, o había demasiados riesgos implícitos en su deseo de ser honesto? La realidad lo confrontaba con preguntas difíciles.
En una de sus reuniones, un colega lo cuestionó sobre su enfoque. Alberto, ¿realmente piensas que ser tan abierto te fortalecerá? La gente puede usar esa información en tu contra. La pregunta colisionó con sus convicciones. Fue el primer momento en que sintió el desafío de la autenticidad cara a cara con el pragmatismo del mundo empresarial. En cuestión de segundos, se vio inmerso en un torbellino de pensamientos. ¿Era el valor de la vulnerabilidad su verdadero activo? ¿O convertiría su sinceridad en una debilidad explotable? Decidido a profundizar en esta reflexión, Alberto se inscribió en un curso de desarrollo personal centrado en la gestión emocional. Más que una búsqueda de herramientas, era un grito de auxilio para entender cómo navegar la compleja red de relaciones interpersonales sin perder su esencia. La urgencia de responder a sus propios dilemas morales crecía cada día. Mientras asistía al primer encuentro del curso, sintió que la presión aumentaba. Había llegado el momento de confrontar no solo sus miedos, sino también la posibilidad de que la vulnerabilidad realmente podía convertirse en su mayor fortaleza o su mayor disputa. La incertidumbre que envolvía su futuro se mezclaba con entusiasmo, y supo que una nueva revelación estaba por venir. Alberto tomó una profunda respiración. Hoy estoy aquí para aprender a ser fuerte y vulnerable a la vez, pensó. Sin embargo, en su interior sabía que aún había muchas lecciones por delante. En el fondo, una pregunta seguía latente. ¿Qué pasará cuando las verdades que descubra en este camino confronten la realidad de su vida profesional? El primer encuentro del curso de desarrollo personal comenzó con un ejercicio de presentación. Alberto se sentó en un círculo de sillas, observando a sus compañeros. Cada rostro mostraba una mezcla de expectación y vulnerabilidad. Había una energía palpable en el aire, una necesidad de conexión que, por momentánea que fuera, prometía ser significativa. Alberto escuchó atentamente mientras los demás compartían sus historias, llenas de luchas personales y profesionales. Se sintió aliviado al darse cuenta de que no estaba solo en su camino hacia la autenticidad. Cuando llegó su turno sintió cómo su corazón se aceleraba. «Soy Alberto», comenzó, «y estoy aquí porque lucho constantemente con la idea de ser vulnerable en un entorno que a menudo premia la imagen de fortaleza y autosuficiencia». Las palabras fluyeron, llenando el espacio. Recién había abordado su conflicto interno con el miedo a ser herido y la ansiedad que le provocaba la posibilidad de un rechazo por mostrar su verdad. Cada frase era un paso hacia la aceptación de sí mismo, incluso cuando temía cómo podría ser percibido. El instructor, un hombre carismático llamado Joaquín, elogió su valentía. La vulnerabilidad es el primer paso hacia la autenticidad, Alberto. Comprender cómo nos afecta puede ser la clave para nuestra verdadera fortaleza. Alberto sintió como un destello de esperanza iluminaba su ser. Equipado con esta afirmación, empezó a contemplar la idea de que su vulnerabilidad podía no solo ser aceptada, sino de hecho celebrada. A lo largo del curso, reflexionó sobre las herramientas que se habían presentado, la práctica de la respiración consciente, la meditación y técnicas para gestionar emociones difíciles. Sin embargo, fue el ejercicio de autoevaluación el que más lo impactó. Se les pidió a los participantes que identificaran sus desencadenantes emocionales y las reacciones que estos provocaban en sus vidas personales y profesionales. Alberto se sintió ansioso al mirar en su interior, pero sabía que debía enfrentarlo. Al revisar su vida se dio cuenta de que había vivido atrapado en un ciclo de evitar la franqueza por temor a perder oportunidades. Las ocasiones en que se había mostrado vulnerable habían sido escasas, y en cada una se sintió expuesto y ansioso. ¿Por qué había puesto en riesgo su esencia en favor de una imagen que ni siquiera le satisfacía? Alberto comenzó a escribir en su diario de nuevo, pero esta vez con una dirección más clara. Se propuso descubrir qué áreas de su vida había estado evitando por miedo a ser juzgado. Poco a poco, comprendió que la autenticidad podría abrirle puertas inesperadas y a la vez, le facilitaba el camino para establecer conexiones más profundas con sus compañeros.
Sin embargo, había un pesado hilo de inquietud que lo asediaba. Las opiniones de los demás podían seguir siendo un obstáculo real. Un par de semanas después, se le presentó una oportunidad en la oficina. Su jefe había solicitado la creación de un protocolo nuevo para gestionar equipos en crisis. Era un desafío que muchos evitaban. Pronto, Alberto se encontró debatiendo en su mente si debería compartir su enfoque honesto sobre las dificultades de su equipo y sus propios fracasos. La voz del instructor resonaba en su mente. La vulnerabilidad como fortaleza. Pero también el recuerdo de la crítica de su colega lo atormentaba. La noche anterior a la reunión decisiva, se dedicó a repasar sus notas, preparándose para presentar su propuesta de manera abierta. Pero una duda punzante lo detuvo en seco. Por un lado, estaba el deseo de ser auténtico. Por el otro, el temor de que su vulnerabilidad se volviera un punto débil en un entorno empresarial competitivo y despiadado. Mientras luchaba con estos pensamientos, se dio cuenta de que había llegado el momento de decidir. ¿Compartiría sus hallazgos y mostrarse tal como era? ¿O se aferraría a una imagen de fuerza que no resonaba con su verdadero ser? La respuesta, aunque formulada lentamente en su mente, traía consigo un nuevo desafío. ¿Podría efectivamente reconciliar su autenticidad con la necesidad de protegerse en su entorno profesional? Había algo claro. La reunión sería su prueba definitiva. Tal vez, solo tal vez, esa autenticidad podría abrir una nueva senda, pero las consecuencias seguían siendo inciertas. Y así, cerró su cuaderno, sintiendo la presión de tomar una decisión que podría cambiar su vida para siempre. En el día de la reunión, Alberto se levantó con una mezcla de nerviosismo y determinación. Había pasado la noche previa reflexionando sobre su enfoque y los puntos que deseaba destacar. Había trazado un recorrido mental que lo llevaba desde la vulnerabilidad hasta la confianza, pero a cada paso las dudas aparecían como sombras en su mente. ¿Sería suficiente su preparación? Al llegar a la oficina, la atmósfera era tensa. Sus compañeros se movían con la inquietud habitual que precedía una presentación. Alberto envió un rápido mensaje de ánimo a sí mismo, recordando las palabras de Joaquín. La vulnerabilidad es fortaleza. Esa frase era su ancla, su recordatorio de que el riesgo podía ser la clave para crear conexiones genuinas. Sin embargo, el peso de la expectativa lo rodeaba como una niebla. Cuando dio su primer paso hacia el frente de la sala, sintió como si el tiempo se detuviera. Las miradas se volcaron hacia él, y con cada segundo que pasaba, la presión aumentaba. Comenzó su presentación, utilizando un tono firme pero personal. Explicó la situación crítica que atravesaba el equipo, sus errores, y las áreas en las que habían fracasado. Para su sorpresa, se sentía más libre al exponer sus vulnerabilidades que al aferrarse a una imagen de perfección. Lo que he aprendido, continuó, es que el verdadero liderazgo no es cómo evitamos los fracasos, sino cómo respondemos a ellos. La honestidad sobre nuestras luchas puede abrir el camino a soluciones creativas. Las reacciones fueron mixtas. Algunos compañeros lo miraban con atención, mientras otros intercambiaban miradas incrédulas. Sin embargo, el eco de su voz resonaba con autenticidad. Una vez terminada la presentación, el silencio se volvió abrumador. Alberto sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras esperaba comentarios. Su jefe, un hombre acostumbrado a la perfección, rompió el silencio. Gracias por tu sinceridad, Alberto. Es un enfoque refrescante que podría ser útil. Su respuesta fue un alivio, pero el remolino de emociones en su interior volvía a activarse. Había tomado un riesgo, y las consecuencias aún eran inciertas. En los días siguientes, Alberto se sintió atrapado entre la sensación de triunfo y el miedo al juicio. Algunos compañeros lo elogiaron por su valiente enfoque. Sin embargo, los murmullos de algunos otros eran inconfundibles. ¿Por qué se expone de esa manera? ¿No teme que lo vean como débil? Los comentarios calaban en su confianza, generando un conflicto interno que lo mantenía inquieto.
La vulnerabilidad exhibida se transformaba en un doble filo. Decidido a buscar claridad en su confusión, se cogió de nuevo a su diario. Allí, exploró la naturaleza del juicio y su efecto en su autoestima. Se preguntaba si el miedo al juicio se basaba en una imagen ideal que no podía sostener. ¿Qué tal si aquel juicio siempre había estado más presente en su mente que en el mundo real? La cuestión se volvió una obsesión. La inseguridad de no poder separarse de la opinión ajena. Una tarde recibió un mensaje inesperado de Joaquín. Alberto, me gustaría hablar sobre tu presentación. Siento que tienes aún más que aportar. Aquella respuesta encendió un destello de esperanza en él, y al mismo tiempo, la necesidad de preguntarse si estaba listo para abrirse aún más, para revelar su verdadero yo, sin las máscaras que había aprendido a usar. Alberto se preparaba para ese encuentro, consciente de que podía ser el momento de abordar no solo su presentación, sino todo lo que había estado ocultando detrás de la imagen de fortaleza que tanto había defendido. La conversación con Joaquín prometía ser un punto decisivo en su proceso, pero nuevamente, la inquietud emergía. ¿Estaba verdaderamente listo para seguir desnudando su alma frente a un hombre que ya había sido testigo de su vulnerabilidad? La respuesta a esa pregunta parecía más elusiva que nunca, y el desafío de la autenticidad se extendía por un nuevo horizonte lleno de incertidumbre, donde cada paso adelante podría desvelar más que una simple faceta de su ser. ¿Sería la próxima revelación un camino de sanación, o abriría la puerta a nuevas luchas? El eco de sus dudas seguía resonando, y con él, la expectativa de un desenlace inevitable. Alberto se sentó frente a Joaquín, sintiendo la mezcla de nervios y emoción que acompañaba cada encuentro significativo. La oficina del instructor era un espacio abierto, iluminado por la luz del sol que se filtraba a través de las ventanas. Había algo tranquilizador en el ambiente, que lo instaba a abrir su corazón. Sin embargo, la sombra de la inseguridad todavía lo acechaba. ¿Estaría listo para despojarse de todas sus capas y mostrar su verdadero yo? Joaquín comenzó la conversación preguntando por su experiencia tras la presentación. Alberto respiró hondo, sintiendo cómo las palabras se enredaban en su pecho. Era un reto, tanto verbal como emocional, pero decidió ser honesto. Siento que he dado un gran paso, pero también enfrenté críticas que me hicieron dudar de mi decisión de ser vulnerable en un entorno tan competitivo. A veces, temo que mostrar mis inseguridades me haga parecer débil. Joaquín lo miró fijamente, asintiendo. Lo que has hecho no es debilidad, es coraje. La verdadera vulnerabilidad permite que otros se conecten contigo. Nos recuerda que todos enfrentamos dificultades, y esa conexión es la que puede transformar equipos y organizaciones. Las palabras de Joaquín resonaron en su mente, alineando sus pensamientos dispersos. Decidido a usar esta oportunidad para profundizar en su autocomprensión, Alberto compartió sus sentimientos de vulnerabilidad y miedo. Algunos colegas me critican, y aunque he sido elogiado por otros, me siento dividido. ¿Cómo puedo navegar entre ser auténtico y protegerme del juicio? Joaquín tomó una pausa. Luego comentó. Incluso en entornos profesionales, es vital recordar que la vulnerabilidad no se trata de exponer cada detalle personal, sino de ser genuino. Debes encontrar un equilibrio que te permita compartir tu viaje sin sentirte expuesto por completo. Esa reflexión encendió una chispa de ambición en Alberto. Él podía ser un líder sincero, sin necesidad de eliminar su esencia por completo. En los días siguientes, regresó a su trabajo con una renovada idea sobre cómo manejar su autenticidad. Decidió enfocarse en fomentar un ambiente donde los errores se pudieran transformar en oportunidades de aprendizaje, no en juicios. Alberto comenzó a organizar sesiones de retroalimentación en su equipo, donde cada miembro, incluida su persona, podía compartir experiencias sin temor a represalias. La conexión que empezaba a formarse en el grupo había comenzado a hacer eco de su deseo de pertenencia. El cambio fue evidente. Un aire de colectividad comenzó a presentarse, no solo entre sus compañeros,
sino en su propio ser. Alberto descubrió que al abrir espacio para que otros hablasen sobre sus fracasos, se sentía liberador. Al poner en práctica el estoicismo, aprendió a controlar cómo respondía a las críticas. En lugar de dejarse llevar por comentarios negativos, enfocó su energía en las aportaciones constructivas. Este nuevo enfoque le proporcionó la confianza que tanto había anhelado. Pronto, la dirección de su empresa se dio cuenta de su transformación. La cultura del trabajo en equipo empezaba a mostrar resultados. Alberto recibió un reconocimiento formal por implementar un nuevo enfoque en la gestión del equipo. En ese momento, no solo entendió que su crecimiento personal había sido significativo, sino que podía también impactar a otros. Su corazón se llenó de una satisfacción profunda al ver cómo su vulnerabilidad había llevado a un cambio genuino dentro de su entorno laboral. Sin embargo, en el fondo, una pregunta seguía presente. ¿Había alcanzado su propósito al unir vulnerabilidad y fortaleza? En la búsqueda de respuestas, se sintió impulsado a reflexionar más allá de su ámbito laboral. La respuesta llegó un fin de semana, cuando decidió volver al pueblo para compartir su historia. Tenía la convicción de que su evolución se podía convertir en un faro de esperanza. Organizó un encuentro en la plaza, invitando a todos a conversar sobre cómo enfrentar sus propios desafíos. El día de la reunión, la plaza se llenó de caras conocidas, pero también de nuevas. Alberto abrió su corazón nuevamente, contando su camino de luchas internas y cómo el acto de ser vulnerable había sido su mayor fortaleza. No se trata de perder la imagen que queremos proyectar, se trata de aceptar nuestras imperfecciones. A veces, es en la caída donde encontramos nuestro verdadero ser. Las palabras resonaron en el aire, generando un murmullo de aprobación. La respuesta del pueblo fue impactante. Muchos compartieron sus historias de fracasos y temores, creando un espacio de conexión y entendimiento. Alberto vio cómo el estoicismo no solo le había cambiado a él, sino que podía transformar la comunidad al inspirar a otros a abrazar su autenticidad. La cicatriz de su lucha ahora se convertía en un símbolo de fortaleza compartida. Esa noche, mientras regresaba a casa, reflexionó sobre su viaje. Había enfrentado sus temores, había aprendido a ser un líder en su equipo, y había ayudado a otros a convertirse en sus propios líderes. Cada paso representaba un crecimiento interno tras otro, y lo que había comenzado con un deseo de autoafirmación, se había manifestado en un compromiso comunitario. Finalmente, Alberto alcanzó la paz que tanto había buscado. Había conquistado su propio camino hacia la autenticidad. Esa conexión profunda, que ahora podía ver, había sido la respuesta a todas las preguntas que lo atormentaban. Había aprendido que su vulnerabilidad no era un estigma, sino un rasgo poderoso que podía unir a las personas. Al mirar hacia el horizonte, supo que su viaje no terminaba aquí. Cada día traía sus propios desafíos, pero ahora estaba armado con un mantra de fortaleza y autenticidad. Alberto había logrado no solo un cambio profesional, sino una transformación integral, un camino hacia la realización personal que lo acompañaría siempre. Ahora, es tu momento de dar un paso hacia el cambio en tu propia vida. Necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas que inspirarán tu viaje personal. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a otros a descubrir estas lecciones. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final, y por favor, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para hacerlo. Tus acciones son la chispa de inspiración que todos necesitamos.